Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? De nuevo nos reunimos este sábado para comentar, para tratar un tema interesante. Tenemos mucho que hablar, tenemos mucho que aprender y tenemos mucho que compartir. Así que aquí su amiga Lucy Fontecha Ferrari en el programa Destellos, que se transmite a través de Urantia Televisión y sus redes sociales, también por YouTube en Destellos con Lucy, todos los sábados a las 6 de la tarde, hora central de México. Es la hora de la reunión, es la hora en que compartimos juntos. Es un sábado, esperamos que estén un poquito descansados, porque el tema de hoy es muy profundo y vamos a tratar de sacar el jugo, como se dice, porque necesitamos conocer más sobre el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, el tema que presentamos es el legado de Jesús. Es un tema que apasiona, es un tema muy amplio que vamos a tratar de tomar solamente una parte. Es una parte la que vamos a tomar de este tema y tan interesante. Entonces, sobre Jesús podemos hablar muchísimo, ya que su vida y su ministerio han dejado una riqueza y sabiduría para todos y para todos los tiempos. Cada momento que vivió merece la pena verlo con un detenimiento y, por ejemplo, podemos hablar del tema que ya les mencioné, el legado de Jesús, porque toda su vida en sí es un legado, un regalo, una herencia para todos los mortales. Entonces, miremos qué tan interesante es este tema. ¿Qué tal si profundizamos un poco una parte de este precioso legado que nos ha dejado Jesús a través de su vida? Entonces, el legado de Jesús, ¿cuál es ese legado? Podríamos hablar entonces de el ejemplo de vida que nos dio, que nos dejó, que está palpado en las Escrituras y también en el libro de Urantia. Podemos hablar de esas enseñanzas, la manera como él enseñaba y todo lo que él enseñaba. El espíritu de la verdad que se quedó ahí mencionado y que sabemos que realmente vino hacia nosotros. También podemos hablar de la paz, de esa paz que mostraba Jesús y que contagiaba. Y la confianza en la vida eterna, porque esto es algo muy importante. No solo estamos viviendo acá, vamos a tener una vida superior después de que dejemos este cuerpo. Entonces, estas son partes de el legado que nos ha dejado Jesús. Y ustedes pueden pensar todavía en otros, muchos más aspectos de este legado. Estas son solamente algunas, nada más. Entonces, hay opiniones que hablan de su legado y algunas reflejan la importancia y el impacto que tuvo su presencia en nosotros. Miremos algunos ejemplos. Dice Michael Morris, nos está dando aquí su punto de vista y nos dice, a lo largo de su ministerio, Jesús no solo nos enseña el camino hacia la perfección, como lo pide el Padre, Él nos conduce a lo largo de ese camino también. Mediante su ejemplo, nos conduce al amor. Mediante sus enseñanzas, nos conduce a las verdades eternas. Y mediante su vida perfecta, nos conduce al sendero de la obediencia. ¿Qué les parece entonces? Está un poco sintetizada aquí todo lo que Michael piensa sobre ese legado de Jesús. Imagínense,
Dice que Él mismo nos conduce por el camino con el ejemplo, nos conduce al amor, esas enseñanzas que dejan tanta sabiduría, a las verdades eternas y mediante su vida perfecta nos conduce al sendero de la obediencia. Qué importante. Es un punto de vista que a mí me llamó la atención por todo el contenido que tiene. Miremos otra opinión. Nos dice, Jesucristo, la encarnación de Dios en la tierra, dejó a sus discípulos un legado, además de su liderazgo de servicio expresado en así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resume la ley de los profetas. Que lo podamos sintetizar en la importancia del servicio a otros. También Luis Andrés nos está diciendo, al morir, Jesús dejó un legado para sus discípulos. Mi paz os doy. Dice, tendrían paz con Dios, porque sus pecados estaban perdonados y la paz de Dios guardaría sus vidas. El mundo es incapaz de dar esta clase de paz. El temor a la muerte y al futuro desaparece cuando los seguidores de Jesús confían en Él. Esto es lo que nos dice Luis Andrés Estupiñán. Como ven, todas estas opiniones nos reflejan la importancia y el impacto que ha tenido la presencia de Jesús entre nosotros en aquellos tiempos y que perdura hacia nosotros. Entonces hay que ver qué más es lo que podemos ver respecto a este legado tan importante para nuestras vidas, para nuestro presente y para nuestro futuro. Entonces miremos que en la preparación de sus discípulos, Jesús estuvo, dice, en constante oración con su Padre para bendecir a sus discípulos con sabiduría y fuerza en el Padre, enseñándole diariamente, mostrándole su forma sobre cómo mostrar amor, compasión, bendiciones a las personas necesitadas e incluso reprendiéndolos cuando se equivocaban. También entonces, esta preparación es súper importante lo que hizo Jesús, la preparación de sus discípulos, porque fue la base para que su legado perdurara hasta el día de hoy y nosotros pudiéramos disfrutar de ese legado. Entonces veamos lo que nos dice también el libro de Urantia, que es la base de esta reflexión de hoy. Dice, el legado de Jesús en el libro de Urantia es una revelación de la verdad, el amor y la belleza de Dios que trascienden las limitaciones de las religiones tradicionalistas y ofrece una visión más amplia y profunda de la vida y las enseñanzas de Jesús. Algunos de los aspectos más destacados en este libro, que hablan sobre este legado, son los que vamos a mencionar a continuación. Primeramente vamos a ver que habla de Jesús, el Hijo de Dios, el creador y soberano de nuestro universo local, que se encarnó voluntariamente como un ser humano para revelar la personalidad y el carácter de Dios a la humanidad, el carácter y la personalidad de el Padre Universal. Esa fue la principal misión que tuvo Jesús. Es el principal, también uno de los principales aspectos de su legado, el mostrarnos que el Padre no era un juez cruel que nos llevaba a cuenta de todo, no, lo viene a mostrar con ese carácter de amor, de ese amor que nunca termina. Es un amor tan grande y tan fiel. Ese es el que vino a mostrar Jesús a través de su ejemplo también y de sus enseñanzas. También las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios. En el libro destacan eso, el reino de Dios, la filiación divina, la fraternidad humana,
la fe viva, el servicio desinteresado, la adoración sincera, el perdón generoso, la misericordia compasiva y la esperanza eterna. Mire todos los aspectos que está abarcando en el libro de Urantia el legado de Jesús. Y además tenemos que esa revelación de Jesús es el modelo y el maestro de la religión personal y espiritual, que se basa en la experiencia directa e íntima con Dios y que se expresa en el amor y la bondad hacia los demás. O sea, no solamente es una teoría, es algo que viene a la realidad nuestra y que nos concede el ser, el conocer, pero también el actuar de una manera interrelacionándonos con los demás y dando unos resultados o unos frutos, como hablamos siempre, que sean de valor. Eso es lo que nos está revelando también el libro de Urantia sobre el legado de Jesús. Sin embargo, yo quisiera enfocarme en este momento con lo que para mí es el mayor de los legados. Ya hablamos de varios, pero para mí hay uno que es el mayor de todos. La continuidad de su presencia en nosotros a través del Espíritu de la verdad. Este es el mayor legado, es el legado que yo considero más importante. No es que lo demás no tenga importancia, pero este es el culmen, el más relevante de todos ellos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues hagamos la reflexión a la que los he llamado hoy. Miremos lo que dice el libro de Urantia y también pensemos, reflexionemos sobre todo esto que se dice ahí. Entonces, para mí, esta presencia que dejó Jesús del Espíritu de la verdad es uno de los más grandes aspectos de su legado. Hay rasgos principales que indican la fuerza, la presencia, esos aspectos del Espíritu de la verdad, como por ejemplo su función de revelar la verdad. ¿Mm? Por eso se llama Espíritu de la verdad. Revela también el amor, la belleza de Dios, su papel de maestro y guía espiritual. Esa es una labor del Espíritu de la verdad, maestro y guía espiritual. Su influencia en la religión personal, la fraternidad humana y su conexión con el ajustador de pensamiento, con esa chispa divina que Dios nos ha legado. Entonces, si tenemos la presencia divina en nosotros, en esa chispa, en ese ajustador de pensamiento, en ese monitor misterioso, y el espíritu de la verdad se relaciona, está en conexión con ese ajustador, con esa real presencia de Dios. Por eso les digo que para mí ese es el legado más importante, el espíritu de la verdad. No le quito importancia a los demás, pero este es como que el que me jala, me enfoca sobre toda esa trascendencia de la vida de Jesús. Eso es importante para mí. Entonces empecemos el tema que yo les quiero mostrar, que es el legado de Jesús como el espíritu de la verdad. ¿Qué dice Jesús sobre el espíritu de la verdad? Bueno, si nos vamos a los libros que se llaman sagrados, por ejemplo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que es donde aparece Jesús, Jesús dice en Juan 16, todavía tengo muchas cosas que deciros, pero por ahora no podréis soportarlas. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su cuenta. Pero todo lo que oyere, eso hablará, y os hará saber las cosas por venir. ¿Mm? ¿Qué le parece eso? Nos va a decir todo lo que oye, claro, decir a Jesús.
nos viene a recordar todo eso que Jesús nos dice, pero además nos viene a preparar para las cosas que vendrán. A través de esas verdades, nosotros vamos viendo el camino correcto, por decirlo así, para no equivocarnos, para no escoger valores o actuaciones o para no caer en errores. Si estamos alerta a lo que nos dice el Espíritu de la verdad, pues tenemos el triunfo asegurado. Podemos ir directo a cumplir ese plan de Dios para cada uno de nosotros, o en la vida de nosotros, en cada vida de nosotros. No, perdón. En la vida de nosotros a través de varias etapas que podemos ir cumpliéndolo. Imagínense, a veces uno dice las cosas y puede dar lugar a malas interpretaciones. Por eso me corrijo, por eso digo eso. Bueno, entonces también eh, vamos a ver entonces ya lo del libro de Urantia en el documento 180, sección 5, párrafo 1. Vamos a ver bastantes citas porque este tema está delicioso, de chupete, como dicen. Entonces aquí nos dice en este documento, el nuevo ayudante que Jesús prometió enviar al corazón de los creyentes para esparcirlo sobre toda carne es el Espíritu de la verdad. Este don divino no es la letra ni la ley de la verdad. Tampoco ha de funcionar como una forma o expresión de la verdad. Esto está un poquito complicado para entenderlo, pero sigamos leyendo esta cita para que vayamos comprendiendo lo que aquí quiere decir, que no es ni la ley y no es, o sea, no es la ley de la verdad y tampoco ha de funcionar como una forma de expresión de la verdad. O sea, esto me da a entender como que no se personaliza, porque no lo podemos ver. ¿m? Entonces dice, el nuevo maestro, continúa la cita, ¿verdad? El nuevo maestro es la convicción de la verdad, la conciencia y certeza de los valores, de los verdaderos significados de los niveles espirituales reales. Y este nuevo maestro es el espíritu de la verdad viva y creciente, que se expande, se despliega y se adapta. Esto es bien importante, miren. ¿Por qué? Porque nos está hablando de que hay varios niveles de la realidad y nosotros vamos a ir transitando por esos niveles de la realidad, pero el espíritu de la verdad es una convicción, es una certeza, es algo vivo en nosotros también y que nos va dando el significado en cada uno de estos niveles. Y este maestro dice, es la verdad viva, está viva esa verdad, pero también es una verdad creciente de acuerdo a las capacidades que nosotros vamos logrando a través de ese desarrollo espiritual. Y por lo tanto, al ir creciendo, al ir esa verdad en nosotros, ese conocimiento de Dios se va expandiendo, se despliega, pero también se adapta. ¿Se adapta a qué? A la capacidad de recibir de cada persona. Estas citas son bien profundas realmente, pero hay que disfrutarlas, hay que analizarlas. Por eso las dejo aquí escritas, para que ustedes también puedan buscar el documento y profundizar más. Y esta cita nueva del documento 180 en la sección 4, párrafo 2, también nos habla de esto. Dice, dentro de unas pocas horas, el mundo ya no me verá, dice Jesús. Pero vosotros seguiréis conociéndome en vuestro corazón aún hasta que yo envíe este nuevo maestro, el Espíritu de la verdad. Así como he vivido con vosotros en persona, entonces viviré en vosotros. Será uno, seré uno con vuestra experiencia personal en el reino del Espíritu. Aquí también nos aclara Jesús. En ese momento está hablando con los discípulos, pero esto nos abarca a nosotros también en nuestro tiempo. Dice que va a seguir viviendo
en ellos. Ellos lo transmitieron también en los conocimientos que nos dejaron, aunque dieron énfasis a la vida y a la resurrección de Jesús cuando Jesús quería que hablaran más sobre el reino. Pero eso no quita el valor de todo lo que nos dejaron. Y esta cita continúa diciendo, cuando esto ocurra, o sea, cuando venga ya el Espíritu de la verdad, dice, vosotros conoceréis con certeza que yo estoy en el Padre y que aunque vuestra vida se oculte en el Padre con el Padre en mí, yo también estoy con vosotros. Yo he amado al Padre y he cumplido con su palabra. Vosotros me habéis amado y vosotros cumpliréis con mi palabra, le dice a los discípulos. Por eso esa preparación que Jesús hizo a los discípulos fue tan minuciosa y le tomó tanto tiempo porque tenía que dejarlos con esa certeza y esa convicción que iba a florecer, iba a explotar, por decir así, a hacerse más grande y maravillosa cuando ellos recibieran ya ese consolador, ese espíritu de la verdad. ¿Le va interesando el tema? ¿Verdad que sí? Bueno, pero también continúa esta misma cita. Dice, así como mi Padre me ha dado su espíritu, así yo daré de mi espíritu. Este espíritu de la verdad que os donaré os guiará y os confortará y finalmente os conducirá a toda verdad. Ya los discípulos no iban a tener la presencia de Jesús, no iban a poder recurrir a Él para consultarle o para decirle las dudas o de qué manera deberían de actuar. Pero el Espíritu de la verdad que les iba a dejar era el que los iba a conducir, el que les iba a poner las palabras adecuadas y les iba a mostrar toda esa verdad que Jesús les había enseñado. Les iba a decir con certeza a qué se refería Jesús en todo lo que les había mostrado con ejemplos y con obras, cuando lo miraban trabajar con los necesitados, con los milagros que él hizo. Todo eso el Espíritu de la verdad se los iba a recordar para darles una fortaleza. Esa es una verdad, ¿m? Porque ellos habían vivido esa verdad y se las iba a recordar. Ahora, miremos, ¿cuál es el trabajo del Espíritu de la verdad? Bueno, antes de que sigamos, ¿cómo vamos con el tema? ¿Les interesa, verdad? Pues a mí me deja maravillada realmente. Y entonces, si me deja maravillada, pues yo les pediría que entonces, por favor, se suscriban. Que se suscriban al canal de Urante TV o también al canal de Destellos con Lucy en YouTube. Pero además de suscribirse, es muy agradable recibir un like. Y además de eso, sus comentarios son valiosos. Comenten, no tengan pena. ¿m? Siempre la conversación en 2 vías es mejor. Y además de eso, pues los invito a compartan estos videos que algo les van a dejar. Algo les van a dejar y ustedes lo van a ampliar, porque el espíritu de la verdad expande. Ya lo dijimos. Así que muchísimas gracias si me dan todo esto que les pido. Entonces, vamos a continuar ahora con el trabajo del espíritu de la verdad. ¿Cuál es el trabajo? También en el documento 180, en la sección 6, párrafo 2, el libro de Urantia nos dice, ahora me estoy despidiendo, puesto que ha llegado la hora que estoy a punto de ir al Padre. Me sorprende que ninguno de vosotros me haya preguntado, ¿por qué nos dejas? Sin embargo, sé que os hacéis esta pregunta en vuestro corazón. Os hablaré claramente como un amigo a otro. Y miren lo que le dice. Realmente beneficioso para vosotros que me vaya. Si no me voy, no podré entrar en vuestro corazón
el nuevo maestro. No podrá entrar en vuestro corazón el nuevo maestro. Debo despojarme de este cuerpo mortal y ser restaurado a mi sitio en lo alto, antes de que yo pueda enviar a este maestro espiritual para que viva en vuestra alma y conduzca vuestro espíritu a la verdad. Palabras de Jesús. Era necesario que Él se fuera para que el espíritu de la verdad viniera. Y continúa diciendo, cuando mi espíritu llegue para moraros, iluminará la diferencia entre el pecado y la rectitud, y os permitirá juzgar sabiamente en vuestro corazón sobre todos estos asuntos. Palabras de Jesús, muy sabias y muy explicativas de cuál es la razón de que Jesús tenía que irse primero para que el Espíritu de la verdad pudiera venir a hacer la labor que Jesús le estaba encomendando. Era recordar, revivir, mantener viva esa fe que los discípulos habían desarrollado, la fe en Jesús, y que ellos también iban a transmitirla a las generaciones, bueno, a sus generaciones, en diversos lugares, pero también a las generaciones futuras. Ahí nos alcanzaron a nosotros, gracias a Dios. En el documento 34, en la sección 4, párrafo 6, dice el libro de Urantia, dicen los reveladores. El Hijo Creador puede ir y venir. Su presencia personal puede estar en el universo local o en otra parte. Porque ahí decía Jesús que se iba a ir a lo alto, recuerden. No obstante, dice, el Espíritu de la verdad funciona sin perturbaciones porque esta presencia divina, aunque ha sido derivada de la personalidad del Hijo Creador, está centralizada funcionalmente en la presencia de la ministra divina. Recuerden, vino el Hijo Creador y la ministra divina a nuestro universo local para hacer la creación de todo. Entonces, en el documento 34, en el sección 4, párrafo 7 dice, el espíritu materno, o sea, esa ministra divina, el espíritu materno del universo, sin embargo, nunca se retira del mundo sede central en el universo local. El espíritu del Hijo Creador puede, y de hecho lo hace, funcionar independientemente de la presencia personal del Hijo, pero no así respecto del espíritu personal de ella. ¿Cuál será este espíritu personal de ella? Vamos a ver, vamos a ver. El espíritu personal de ella es el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo de la ministra divina dejaría de funcionar si su presencia personal saliera de Salvington, o sea, la sede central del universo local. Su presencia espiritual parece estar fijada en el planeta sede central del universo, y es precisamente este hecho el que permite al espíritu del Hijo Creador funcionar independientemente de la ubicación del Hijo, porque está centrado en el espíritu materno del universo local, de la ministra divina. Es, no sé, es algo que nuestra mente se le hace muy difícil comprender, pero así es la realidad. Entonces, continúa la cita. El espíritu materno del universo actúa como centro y foco universal del espíritu de la verdad, así como también de su propia influencia personal, el Espíritu Santo. Aquí ya vemos una diferencia entre los dos espíritus. El espíritu de la verdad, que nos deja el Hijo Creador, Micael o Jesús, y el espíritu del espíritu de la ministra divina, que es el Espíritu Santo. Ahora, las funciones del Espíritu de la verdad es algo que hay que conocer, porque nos dejó espíritu
pero entonces que para algo quedó. Ya Jesús lo dijo anteriormente, pero miremos un poquito más sobre a lo que se refiere esto. Entonces nos dice el documento 2 en el párrafo, la sección 7, párrafo 6. La autoconciencia intelectual. Descubrir la belleza, su calidad espiritual, no solo en la consistencia filosófica de sus conceptos, sino más certera y seguramente por la respuesta infalible del Espíritu de la verdad siempre presente. Entonces, intelectualmente, podemos ver la belleza, podemos percibir la verdad, pero en un concepto filosófico. Pero es el Espíritu de la verdad el que nos da esa certeza de que lo que estamos viendo es una verdad ya creada, que es una verdad que tiene una función en nuestras vidas. No sé, son cosas que hay que recapacitar a profundidad realmente, pero qué belleza la que encierra todas estas citas que nos dan a conocer más lo que es el Espíritu Santo, perdón, el Espíritu de la verdad, de dónde viene, por qué viene y qué funciones son las que está haciendo ahora. Ahora y siempre. ¿Les parece? Ahora y siempre. Entonces, la felicidad resulta del reconocimiento de la verdad, porque puede ser actuada, puede ser vivida. Aquí está la diferencia de los conceptos filosóficos con la experiencia humana que nos da ese espíritu de la verdad. La felicidad puede ser vivida porque puede ser actuada. También nos dice que el desencanto y la pena se producen por el error, porque no siendo este una realidad, no puede lograrse en la experiencia. O sea, el error nos puede producir desencanto y pena, pero eso no es algo que va a trascender a la vida espiritual como un valor, porque no es una realidad, no es una verdad. El espíritu nos viene a decir eso. Estás con una pena, estás con un desencanto, eso va a pasar y aquí va a quedar, no te lo vas a llevar, porque no es una verdad, es un sentimiento mortal. La verdad divina se conoce mejor por su sabor espiritual. Miren qué lindo esto. La verdad tiene un sabor espiritual, porque por lo mismo, porque es una realidad que trasciende. No se queda aquí cuando nosotros ya no estamos. Trasciende. Bueno, el documento número 2 en la sección 0, párrafo 3 dice, todos nuestros esfuerzos por ampliar el concepto humano de Dios sería poco menos que inútiles, excepto por el hecho de que el ajustador otorgado del Padre Universal reside en la mente mortal y la impregna el espíritu de la verdad del Hijo Creador. Esto lo están diciendo los reveladores, los que nos revelaron el libro de Urantia. Nos dice que esos esfuerzos serían inútiles si nosotros no tuviéramos ese ajustador del Padre en nuestra mente mortal, dice, y que estuviera impregnada por el Espíritu de la verdad del Hijo Creador. Dependiendo, por lo tanto, dice, de la presencia de estos espíritus divinos en el corazón del hombre para que le asistan en la ampliación de la conciencia de Dios. Dice, emprendo con regocijo la ejecución de mi mandato en el sentido de intentar la descripción más amplia de la naturaleza de Dios para la mente del hombre. Esta es una de las funciones de las realidades o de las verdades del libro de Urantia. El objetivo que hacen los reveladores a través del libro de Urantia es precisamente este: ampliar la conciencia del hombre en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de esa creación divina, de ese cosmos maravilloso en el cual vivimos nosotros.
Así de sencillo. Pero miren qué labor la que tienen que hacer estos reveladores, o tuvieron que hacer estos reveladores al momento de darnos la quinta revelación del libro de Urantia. ¿Mm? En eso se basaron su trabajo, de que nosotros ya teníamos la capacidad de empezar a entender todo lo que ellos nos venían a decir, porque ya teníamos el ajustador de pensamiento y el espíritu de la verdad, porque si no, al leer el libro de Urantia, podríamos llegar a confusiones, a contradicciones, a muchas cosas, a la incredulidad, no sé, al caos. Pero el espíritu de la verdad es el que te hace sentir cuando estás leyendo el libro de Urantia si algo que tú ves es cierto o no es cierto. Es el espíritu de la verdad. Por eso, cuando tú leas el libro de Urantia, tienes que llamar a ese espíritu de la verdad a que se enfoque contigo en la lectura del libro para que te dé unas interpretaciones personales. Y al decir personales, no quiero decir que es que vas a estar en contra de los demás. Personales me refiero a lo aplicable a tu vida, a tu persona. Eso es lo que nos dicen los reveladores en esta, en esta cita al final, porque dice que eso depende de la presencia de los espíritus divinos. Ya está hablando del espíritu del fragmento del Padre, que es un espíritu, y también del espíritu de la verdad, que es el que dejó el Hijo Creador. Ahora veamos entonces ese otorgamiento del espíritu de la verdad. ¿Cómo es que fue el otorgamiento y cómo es ahora ese otorgamiento del Espíritu de la verdad? Porque tú lo recibes individualmente, no lo recibimos así en manadita. Ahí está para todos, sí. Ahí lo dejó Jesús para todos, pero tú lo recibes de acuerdo a tu apertura. No te lo imponen. Entonces, en el documento 194, en la sección 0 y el párrafo 1, o también en la Biblia, dice en Hechos, en el libro de Hechos y en el capítulo 2, dice lo siguiente. Aproximadamente dice a la una, mientras estaban unos 150 creyentes orando, se apercibieron de una extraña presencia en el cuarto. Al mismo tiempo, estos discípulos tuvieron conciencia de una sensación nueva y profunda de felicidad, seguridad y confianza espirituales. Miren qué bellos. Había mucha gente ahí, dice, y percibieron esa presencia. Pero los que empezaron a entender qué era y a disfrutar, a gozar y todo, fueron los discípulos que había preparado Jesús. Ellos tenían ya la preparación, ya estaban receptivos a este momento porque ya Jesús se los había anunciado. Entonces dice que tuvieron conciencia de una nueva sensación, dice nueva y profunda, felicidad, seguridad y confianza espirituales. ¿Tú sientes esto? ¿Sientes esa felicidad, esa seguridad y esa confianza espiritual de que Dios está contigo a través de el espíritu de la verdad, mejor dicho, el espíritu del Hijo está contigo? ¿Estás consciente así como los discípulos en ese gran momento que sintieron esa felicidad desbordante, esa seguridad, porque estaban con temor y con miedo por las persecuciones, y confianza espiritual, confianza ya de predicar, de decir todo lo que Jesús quería que ellos dijeran? Eso, qué momento realmente, qué impactante ese momento. Grandísimo, grandísimo. Entonces dice, esta nueva conciencia de fuerza espiritual fue seguida inmediatamente por un fuerte impulso a salir y proclamar públicamente el evangelio del reino y la buena nueva de que Jesús había resucitado de entre los muertos.
¿Se imaginan el miedo que estaban los discípulos? Primero, que los iban a perseguir, el segundo, que no les iban a creer. Bueno, iban a decir que no, estos están locos. A ver qué castigo pensaban que les iban a dar. Bueno, ya saben la clase de muerte que tuvieron, pero ya encontraron esa fuerza de salir, de gritar, de proclamar esa verdad que habían vivido. Esa misión para la que eran llamados ya tenía esa fuerza, ese motor que los movía. ¿Y qué pasa después? ¿Ah? Porque la cita no termina aquí, nos sigue hablando y nos dice, Pedro se puso de pie y declaró que este debería ser el advenimiento del Espíritu de la verdad que el Maestro les había prometido, y propuso que fueran al templo y empezaran la proclamación que les había sido encomendada de la buena nueva, y ellos hicieron lo que Pedro sugería. Imagínense qué euforia, qué fuerza, que todos al unísono, ninguno dijo, no, pero es que todavía no, esperémonos un ratito. No, todos hicieron lo que Pedro sugería. Sentían esa fuerza poderosa del Espíritu de la verdad que les estaba infundiendo prácticamente esa nueva vida, porque despertaban a la misión que habían sido llamados, encomendados y preparados por nada menos que por el Hijo de Dios, por Jesús, Jesús de Nazaret. Bueno, me estoy emocionando mucho. La importancia que tiene el Espíritu de la verdad. Bueno, ya vimos que cómo transformó a los discípulos. Pero veamos entonces la importancia, porque ese fue un momento que vivieron ellos, grandísimo. El primero en la historia de la humanidad, digamos, ¿verdad? Porque es el momento en que el Hijo Creador les deja, mejor dicho, les manifiesta ese poder del Espíritu de la verdad que Él les había prometido. Pero entonces veamos por qué es importante el Espíritu de la verdad. En el documento 194, sección 2, párrafo 1, nos dice, Jesús vivió en la tierra y enseñó un evangelio que redimía al hombre de la superstición de que él era hijo del mal y lo elevaba a la dignidad de ser hijo de Dios por la fe. Imagínense, es que, pues, no sé cómo, hasta me dan escalofríos de pensar en este momento en que el hombre deja de sentirse hijo del mal, del pecado, y se eleva a la dignidad de hijo de Dios por la fe. Miren la fe también, qué poderosa es, ¿no? Dice, el mensaje de Jesús, tal como él lo predicó y lo vivió en su época, fue una solución eficaz a las dificultades espirituales del hombre en la época en que se lo propuso. Pero también eso nos abarca a nosotros. También nosotros tenemos soluciones eficaces en esas dificultades espirituales que vivimos. Dice, y ahora, puesto que Él como persona se ha ido del mundo, o sea, Jesús, envía en su lugar a su Espíritu de la verdad, destinado a vivir en el hombre y para cada nueva generación. Formular de nuevo el mensaje de Jesús para que cada nuevo grupo de mortales que aparezca sobre la superficie de la tierra tenga una versión nueva y actualizada del Evangelio, un esclarecimiento personal, una guía efectiva, una guía colectiva que sea una solución eficaz a las siempre cambiantes y variadas dificultades espirituales del hombre. Esto, imagínense que tal fue la fuerza de la llegada del Espíritu de la verdad que permanece, es un remanente perpetuo en las razas mortales a las que Jesús les otorgó
este gran regalo. Dice aquí que no solo fue para los discípulos. Aquí está claro. Volvámoslo a ver. Dice, entonces, dice, fíjense bien, que, dice, envía en su lugar a su espíritu de la verdad destinado a vivir en el hombre y para cada nueva generación. Formular de nuevo el mensaje de Jesús para que cada nuevo grupo de mortales que aparezca sobre la superficie de la tierra tenga una versión nueva y actualizada del Evangelio. Es un esclarecimiento personal, dice acá. No sé, es que por eso digo yo y compruebo de que realmente el mayor legado que nos da el Hijo Creador, Jesús encarnado, es precisamente el Espíritu de la verdad, porque es el que mueve todo. ¿M? En la vida de Jesús nos inspiramos, pero esa fuerza que sintieron los apóstoles, la podemos sentir nosotros a través también del Espíritu de la verdad. Es una fuerza actuante y actual que no debemos desaprovechar. Realmente es impactante todo esto. Es que no sé ni qué palabras usar para comunicarles a ustedes todo lo que estoy sintiendo en este momento. Y espero que ustedes lo estén sintiendo si están enfocados, si están em, abiertos a lo que estamos hablando. Sí. Ahora, en el documento 194, sección 2, párrafo 5, dice, hay una advertencia, fíjense bien. No cometas el error de esperar que tendrás intelectualmente una poderosa conciencia del espíritu de la verdad derramado. El espíritu no crea nunca una conciencia de sí mismo, sino tan solo una conciencia de Micael, del Hijo. Desde el principio, Jesús enseñó que el espíritu no hablaría de sí mismo, hablaría de lo que Jesús habló, o sea, de lo que él escuchó, decía allá más atrásito. Dice, la prueba, por lo tanto, de tu asociación con el espíritu de la verdad no se puede encontrar en tu conciencia de este espíritu, sino más bien de tu experiencia de una asociación enaltecida con Micael, o sea, Jesús de Nazaret. Viene siendo tu propia conciencia de esa relación con Jesús en tu religión personal. O sea, no puedes medir cómo, qué cantidad de espíritu de la verdad tienes. No, eso no se puede medir. Pero sí puedes medir la cantidad y la relación de conexión que tú tienes con Jesús de Nazaret. El documento 194.2, sección 2, párrafo 5, continúa diciendo, el Espíritu también vino para ayudar a los hombres a recordar y comprender las palabras del Maestro, así como también para iluminar y volver a interpretar su vida en la tierra. Nos viene a actualizar, nos viene a enseñar que Jesús está vivo entre nosotros a través de su Espíritu de la verdad. No es alguien que vino y se fue y ya nos abandonó y solo fue para aquella época, no. Es para todos, en todo momento, en toda circunstancia de la vida que vivimos. Así es, para ayudar a los hombres a recordar y comprender las palabras del Maestro y para iluminar y para que interpretes para qué estás en la tierra. Esa es una de sus funciones primordiales y de la importancia. También el Espíritu de la verdad vino para ayudar al creyente, porque estamos hablando de fe, ¿te recuerdan? Ayudar al creyente a testiguar las realidades de las enseñanzas de Jesús y de su vida tal como la vivió en la carne
y tal como Él ahora nuevamente la vive otra vez en cada creyente de cada generación de hijos de Dios llenados del Espíritu o llenos del Espíritu. Nosotros también, como los apóstoles, tenemos que dar testimonio, testimonio de ese poder de Jesús. Quizás no llegamos a hacer milagros, pero un cambio en sí, un cambio positivo ya es un milagro porque implica una fuerza. ¿De dónde viene esa fuerza? Aquí lo estamos viendo, del Espíritu de la verdad, del Espíritu de la verdad y de acuerdo al plan divino que nos trae el ajustador de pensamiento. Así pues, es evidente que el Espíritu de la verdad viene en realidad para conducir a todos los creyentes a toda verdad, al conocimiento cada vez más amplio de la experiencia de la conciencia espiritual viva y consciente de la realidad de la filiación con Dios eterna y ascendente. Una filiación, somos hijos de Dios para siempre y ascendente si logramos esa sobrevivencia después de la muerte. Ahora, recuerden que siempre se habla sobre el bautismo en el Espíritu y es algo que todas las religiones lo hacen, el bautismo en el Espíritu. Recuerden que Juan bautizaba con agua y decía que iba a venir el que les iba a bautizar con fuego de la verdad, el Espíritu de la verdad, que era Jesús. Entonces nosotros decimos, ay, hay que recibir, dice, al Espíritu. Entonces te vas a poner en actitud, en oración y todo, para que esa llamita baje y se te ponga aquí sobre la cabeza. O para que esa palomita venga y te... Esa es la idea que tenemos del bautismo en el Espíritu, pero eso no, realmente, ese es un simbolismo. Es un simbolismo que tiene un significado profundo. Entonces, el bautismo en el Espíritu se refiere a, según lo explica el documento 194, sección 2, párrafo 10. El término bautismo del Espíritu, cuyo uso comenzó a generalizarse alrededor de esta época de los apóstoles, significó simplemente la recepción consciente de este don del Espíritu de la verdad y el reconocimiento personal de este nuevo poder espiritual como acrecentamiento de todas las influencias espirituales previamente experimentadas por las almas conocedoras de Dios. ¿A qué se refiere esto de las influencias espirituales previamente experimentadas? Bueno, pues recuerden, la primera experiencia es la venida del ajustador de pensamiento, que es un espíritu porque Dios es espíritu. Pero también tenemos otros espíritus de los cuales vamos a hablar al final de este momento en que estamos hablando de esta parte. Vamos a hablar también de esas influencias espirituales. Entonces, esas influencias espirituales que tenemos previamente, entonces se revelan, les tomamos conciencia de ellos. A eso se refiere el bautismo en el Espíritu. Despiertas esa conciencia y te llenas de esa fuerza. Ahí está, pero está dormidita. Entonces te abres y le das como una realidad en tu vida, no porque tú lo vas a hacer real, porque él es real, sino porque te abres al conocimiento y a la influencia que hay de los otros espíritus o influencias espirituales, como dice aquí. Bueno, entonces eso es lo que se refiere a la aclaración del bautismo en el espíritu. No es que te vas a mojar, no es que te va a venir una llamita, no es que va a venir algo exterior, no, es algo que tú tienes adentro, pero despierta. Ese despertar al conocimiento de esas influencias espirituales es lo que se llama, lo que
es el significado del bautismo en el Espíritu. O sea, la llamita no va a hacer milagros en ti y que tú ya vas a ser capaz de hacer milagros también y todo, no. Es el conocimiento de tus capacidades, el conocimiento de lo que eres realmente y de lo que eres capaz de hacer. Entonces, hablemos de esas influencias espirituales, ya como para ir cerrando el tema, porque hemos hablado bastante y aún queda mucho que hablar, pero bueno, consideremos el tiempo, consideremos que hay que reflexionar también sobre todo esto. Entonces, hablemos de la séptuple influencia espiritual que menciona el libro de Urantia. Dice que en cierto modo la humanidad está sujeta a la doble influencia del llamado séptuplo, de las influencias espirituales del universo, del universo. Entonces, las primeras razas evolucionarias en los mortales están sometidas al contacto progresivo de los 7 espíritus ayudantes de la mente, del espíritu materno del universo local. Esos son los primeros contactos. Ahí hay 7 espíritus que nosotros ya hemos ido alcanzando en la evolución desde animal hasta el ser humano con voluntad y que va desarrollando entonces la sabiduría y la adoración y ahí va y mezclada la fe. La fe. Les aclaro, este tema de la séptuple influencia del espíritu es un tema bastante profundo y complicado. Se necesita más tiempo para explicar cada uno con detalle. Aquí vamos a hacer mención de ellos. Mención para que conozcamos cuáles son esas influencias, aunque no las vamos a entender completamente en este momento. Entonces empezamos. A medida que el hombre progrese hacia arriba en la escala de la inteligencia y la percepción espiritual, ulteriormente llegan a él y moran en él los 7 influencias de los espíritus superiores y de estos 7 espíritus de los mundos en avance. ¿Qué son? O sea, se nos están abriendo en el avance progresivo de nuestra espiritualidad. Primero, tenemos el espíritu otorgado por el Padre Universal. Los ajustadores de pensamiento, que ya los hemos estado mencionando. Esa es, como les dije, la primera influencia de los espíritus superiores. En segundo lugar, la presencia espiritual del Hijo Eterno. Es la gravedad espiritual del universo de los universos y el canal certero de toda comunión espiritual. Toda comunión espiritual la hacemos a través de el Hijo Eterno. Es un circuito de espíritu. Ese es la gravedad, se le llama gravedad espiritual del universo, que lo mantiene, que atrae toda la creación volitiva a la presencia, a la existencia de ese Padre Universal. Es gravedad, es atracción. ¿Mm? A eso se refiere. Bueno, se refiere a mucho más, pero como les digo, aquí solo vamos a medio mencionar las cosas. También en tercer lugar tenemos, dice, la presencia espiritual del Espíritu Infinito, el Espíritu Mente Universal de toda la creación, la fuente espiritual del parentesco intelectual entre todas las inteligencias progresivas. Miren, parentesco intelectual, somos parientes todos respecto a este espíritu mente, a este espíritu mente del Espíritu Infinito. Estamos hablando entonces de la Trinidad. Estamos hablando del Padre, estamos hablando del Hijo y estamos hablando, perdón, más específicamente, estamos hablando del Padre Universal. Estamos hablando del Hijo Eterno. No, no estamos ahorita mencionando el Hijo Creador. Estamos hablando del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito, que también es la madre de la ministra divina, que es otro espíritu. Así van las cosas. Bueno, no nos confundamos, pues. Déjenme quitar esto. Dice, en cuarto lugar tenemos el Espíritu del Padre Universal y del Hijo Creador. Ya están ahí asociados. El Espíritu del Padre Universal y del Hijo Creador.
El espíritu de la verdad, generalmente considerado el espíritu del Hijo del universo. El espíritu de la verdad, entonces, es una asociación del espíritu del Hijo del Padre y del espíritu del Hijo creador. Ahí estábamos hablando del Hijo eterno. En quinto lugar, el espíritu del espíritu infinito y del espíritu materno del universo. Ahí está también. El Espíritu Santo, generalmente considerado el espíritu del universo, porque el espíritu del universo es la ministra divina. Entonces, el Espíritu Santo es el espíritu de la ministra divina. En otras palabras, bien cómo van de superiores y después asociándose. ¿Mm? Ya vamos por el quinto. Entonces, el sexto nos dice el espíritu de mente del espíritu materno del universo. Los 7 espíritus ayudantes de la mente del universo local. El espíritu de la mente de la madre del universo, de la madre divina en el universo. Son los 7 espíritus ayudantes de la mente en este universo local. Y el séptimo, fíjense bien en el séptimo, el espíritu del Padre, los hijos de los espíritus. El espíritu de nuevo nombre de los mortales ascendentes de los reinos, después de la fusión del alma mortal, nacida del espíritu, con el ajustador del pensamiento de- del paraíso, y después del subsiguiente alcance de la divinidad y glorificación del estado del cuerpo de finalistas del paraíso. ¿A qué se refiere este del nuevo espíritu? Pues recuerden que cuando hay una fusión entre el ajustador de pensamiento y el alma nuestra, em, ya pues ya evolucionada al nivel que debe estar, esa fusión ya es para siempre y se forma un nuevo ser. Entonces, a ese se refiere al nuevo espíritu. ¿M? Y que va a tener un trabajo subsiguiente. Al llegar al estado de finalista, ese nuevo ser ya va a tener otras funciones también, y por eso se le llama así el espíritu del Padre, los hijos y los espíritus. Estos son los 7 espíritus, entonces. ¿M? Entonces, la labor relevante del espíritu de la verdad para revelar la verdad, mencionémoslo de nuevo como conclusión, ilumina la mente de los creyentes, da testimonio de Jesús, que es la verdad encarnada, y le glorifica al mostrar su obra redentora y su señorío. Guía a los creyentes a toda verdad, tanto a las que hayan sido reveladas como las que aún faltan por revelar. Recuerden que la verdad se va ampliando, se va extendiendo. Convence al mundo del pecado, de justicia y de juicio, mostrando la necesidad de corregirse y de crear en el reino y de crecer, a decir, en el reino que se mostró. Une a los creyentes en la fraternidad del amor, al compartir con ellos el mismo espíritu y la misma fe. Entonces, tu legado, aparte del legado que te deja Jesús y que hemos hablado, tu legado no se trata de celebrar tu vida, tus logros, sino de maximizar la influencia que puedes tener en la vida de los demás para que sepa que tu trabajo para Dios no es en vano. Y esto está en Primera de Corintios 15:58. Bueno, mis queridos amigos, ya estamos terminando con el tema. Jesús, entonces, realmente camino, verdad y vida. Creo que hasta aquí llegamos, o ahora aquí nos quedamos, porque hemos hablado bastante. Les recomiendo que vean este video de nuevo, ya la grabación, para que eh, como que pongan en firme lo que hemos hablado y que además ustedes encuentren sus propias verdades.
muchas gracias. Y saben que Destellos pues es el programa para ti con para crecimiento espiritual en relación con el libro Durante y otras fuentes. Se transmite desde Houston, Texas, a través de Durante Televisión, las redes sociales y también por YouTube en Destellos con Lucy todos los sábados a las 6 p.m. hora central de México. Y también ya están los podcasts en ebooks. Busquen lo mejor de Urantia. Y aquí está el código QR para que lo enfoquen y vayan a todas las grabaciones de los programas de Destellos. Y si no, vayan al link https://pleca-pleca-urantia.tv pleca Destellos. Estamos siempre en Urantia Televisión, en Urantia Radio, en Destellos con Lucy en YouTube, Destellos con Lucy en Twitch y Destellos-Lucy Fontecha Ferrari en Instagram. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima con otro interesante tema. Que haya sido de mucho provecho y gracias por su asistencia y por su atención. Gracias.